Hablábamos ya hace unos días aquí en Es Radio Guadalajara sobre el aniversario bueno, aniversario no, el medio centenario que se está cumpliendo en estos momentos sobre un hecho histórico. El Sáhara dejaba de ser la provincia número 53 de España para comenzar este periplo que después de medio siglo todavía no se está muy seguro de hacia dónde va a ir. Pero bueno, en cualquier caso no es de eso de lo que queríamos hablar, sino más bien de la presencia española allí en el Sáhara Occidental. ¿Cómo llegó allí España? ¿Cómo se desarrolló el Sáhara en España y España teniendo esta provincia número 53? ¿Qué diferentes periodos ha habido en este periplo de casi 100 años? Hubo en este periplo de casi 100 años y tantas otras cosas que nos ayuden a conocer mejor este territorio que, como decíamos, durante casi un siglo estuvo vinculado a nuestro país como una provincia más, pero de la que yo intuyo que casi todos sabemos muy poquito. Por eso, como siempre solemos hacer, hemos llamado a quien sí sabe. Jesús Martínez de Merlo es coronel de caballería, es diplomado en Estado Mayor y él está muy vinculado también al Instituto de Historia y Cultura Militar y por consiguiente es una voz tremendamente autorizada pues para descubrirnos más sobre el Sáhara Español, sobre el Sáhara Occidental. Muy buenos días, coronel Martínez de Merlo. Gracias por acercarse a los micrófonos de la mañana de Guadalajara. Buenos días, pues nada, yo encantado de que me hayáis llamado y de contar pues la poquita experiencia que tengo en el asunto, teniendo en cuenta que, bueno, del Sáhara yo solo estuve presente en el año 74 en la famosa visita del mes, pero ya aprendes lo suficiente para poder. Y luego los estudios en el instituto, pues bueno, pues me han dado un poquito más de experiencia en el asunto. Ujú. Por consiguiente, usted lo conoce un poquito desde la práctica y mucho seguramente desde la teórica, desde el Instituto de Historia y Cultura Militar. Vamos a lo que íbamos, a conocer un poquito más pues la historia de España del Sáhara o la historia del Sáhara español. ¿Cómo llegó España allí? Es la primera pregunta que Pues muchos me harán. sí, 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 pues curiosamente llega por una consecuencia del único conflicto auténtico entre España y Marruecos, que fue la guerra de 1860. Al finalizar este conflicto, en el Tratado de Paz, se autorizó a España a tener varios puntos, pesquerías, recordar la antigua Santa Cruz del Mar Pequeña, que había existido durante los Reyes Católicos, aunque realmente en aquel momento España no estaba nada interesada en todo ello, entre otras cosas, porque no se sabía dónde estaba Santa Cruz del Mar Pequeño, la futura IFNI, que nunca se supo dónde estaba la auténtica. Bien, y a partir de ahí, pues hay que entender que estamos en la Europa colonizadora. O sea, esto es muy difícil entenderlo hoy, pero en 1890 Europa tenía un gran auge colonizador y ahí España empieza, digamos, a introducirse en estas historias. Y es ahí donde aparece una comisión de España, de africanistas y colonias, que empieza a presionar para que tengamos una presencia en las antiguas pesquerías, con lo cual pues se designa un oficial que hace varios asentamientos en la costa, sobre todo Villa Cisneros, vamos, que se llamaba Río de Orme, creo recordar, y ahí es donde empieza ya a asentarse, digamos, por primera vez a finales del siglo. A primeros, siendo estos territorios, era el capitán Bonelli, o el oficial Bonelli, no sé si era capitán, es nombrado comisario regio de los territorios y entonces luego tiene otros destinos, va a explorar Río Muni y Guinea, curiosamente también futuras provincias españolas, y se designa por capitanía general al capitán Benz, Francisco Benz Arbengola, que era cubano, hijo de un músico militar, y lo nombran
en el puesto que tenía antes Bonelli. Y entonces llega allí y empieza a explorar ni más ni menos que 22 años todo lo que es la costa de Marruecos. Ujú. Podríamos decir, bueno, ¿y qué importancia tenía la costa de Marruecos en aquella época? Pues aparte de los intereses comerciales, pesqueros, etcétera, había una cosa muy importante que hoy en casi no la recordamos, porque ¿cuál es el más famoso rally de la historia? El Creo que Paris-Dakar, es el claro. París-Dakar. Ujú. El París-Dakar. ¿Y por qué hay un París-Dakar y no hay un París-Egipto? O un el Cairo. Pues es muy sencillo, porque en aquella época se desarrollaba la aviación que fundamentalmente tenía que viajar en zonas o por el interior o en zonas costeras y tenía que llegar a Dakar para dar el salto a América, que era el sitio más corto. Ah, Entonces, para que si había averías, había aterrizajes, no se capturaran a los tal, pues entonces por eso Francia, España están ahí en esa costa de Marruecos, que ujú. empieza, como digo, en Villa Cisneros y se eleva hacia el norte, hacia Tarfaya, lo que luego fue Cabo Jubi, etcétera, todo esto a cargo del capitán comandante teniente coronel Benz, que llega a tener una ciudad que se llama Villavens, se llamaba Villavens, en lo que fue Cabo Jubi. Qué interesante todo esto, que es como decíamos, que hasta no preguntar no conocemos. Estamos hablando de, en fin, de grandes exploradores también que fueron poquito descubriendo todo esto al estilo, lo hablábamos hace un Sí, momento fuera de micro, de Lawrence de Arabia, pero a la española, ¿no? sí, 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 sí. Igual que Lores de Arabia exploraba Arabia para los ingleses, para unos intereses ingleses, el capitán, el comandante, teniente coronel Benz, también empezó a hacer todas estas exploraciones que iba comunicando al gobierno español y el gobierno español le iba dando instrucciones, pues ahora no sé qué, pues ahora Cabo Jubi, aparece Ibni con otros exploradores, pero Ibni no se ocupa hasta muchos años más tarde. Esto era un poquito la llegada de España y que vemos que nos hemos remontado al final del siglo XIX, pero después, claro, entiendo que hubo diferentes periodos después de esta llegada, diferentes asentamientos. ¿Cuáles fueron estos periodos? Pues podríamos decir que el primer periodo es el de exploración, que es el que hemos comentado hasta ahora y que se podría llevar hasta 1920. En 1925-26, que es precisamente cuando acaba la guerra de Marruecos, y entonces el Sáhara pasa una cosa muy curiosa, pasa a depender de la Alta Comisaría de España en Marruecos. Esto no sé si fue un acierto o un error, puesto que entendemos, o mucha gente entiende, que Marruecos es una cosa y los hombres azules del desierto es otra diferente. Esto, bueno, llega hasta hoy todavía y no lo hemos resuelto, no, vamos, no se ha resuelto ni por la ONU ni por los organismos internacionales. Entonces, digamos que en 1926 se empieza a introducir conceptos de la alta comisaría en Marruecos, en el Sáhara, que no cuadraron mucho, pues como impuestos, fronteras, documentos, porque claro, a medida que vas expandiendo y te vas abriendo, porque hasta entonces solo estábamos, digamos, solo se estaba en la Espera. costa, Ujú. se empieza a entrar en el interior y hay que controlar a la población y claro, a los saharauis nómadas de toda la vida, ponerles fronteras, ponerles documentos, ponerles impuestos, pues una cosa que no funcionó y llegó a haber conflictos por ello. Ujú. Este Desde sería el primer periodo. Después de todo esto, ¿cómo evolucionó la presencia española en la zona? Bueno, pues entonces se iban haciendo exploraciones más intensas, aparecen nuevos exploradores como el capitán Gullón
o el teniente de la Gándara, que luego dio nombre a uno de los grupos indígenas, y entonces se iba explorando desde, vamos a decir, Cabo Jubi, Villavens, hacia Esmara, la ciudad santa. Y al pasar en este camino se tiene que atravesar la famosa Sagia Alhandra, que es un gran río seco de 1 kilómetro de anchura, pero con unos cortados en sus orillas. Y entonces ahí se instala un puesto en un poblado, vamos, en un sitio de vigilancia que tenían los propios saharauis en las cercanías de un poblado que luego fue el Ayun. Ujú, Y es ahí donde aparece la importancia del Ayun después de la guerra, que sería el siguiente periodo. ujú. Esto ya estamos casi en los años 40, a finales de los años Sí, 30, sí, cuando sí, se sí, funda el sí, Ayun. sí. Ujú, Sí, 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 sí. Ayun es una población interior y se conoce porque la ruta Villavens-Esmara, que era la ciudad santa, pasaba por la Sagia y entonces pasaba por un fric, se llamaban los poblados, los fric, en el Ayun. Y ahí ujú, es donde se instala una pequeña guarnición, ujú, porque todo esto es mía sacamello de unidades nómadas que van dejando destacamentos muy pequeños en distintos sitios para el control de la población, para el control de la acción de gobierno de España, que poco a poco va entrando. Y a ujú, partir de 1940 entra mucho más. Es, ujú. digamos, la gran expansión del Sáhara. Es cuando el Ayun se convirtió en la capital de aquella provincia. Efe- Efectivamente, Ah, efectivamente, ya en el año 40 se convierte en capital, empieza a recibir un montón de recursos por ser capital y es un sitio muy interesante porque está al lado de la Sagia aunque está seca, cuando llueve se inunda, e incluso hubo que tender puentes de pontones para ir de un lado a otro y entonces tiene mucha agua, no está a 30 kilómetros del mar, pero tiene toda esa importancia y a partir de ahí, en el año 40, se establece, digamos, la guarnición de las tropas españolas en el Sáhara, que son un tabor es un batallón, del grupo de tiradores de Ifni, que estaba, a 40 que estaba bastante mucho más al norte, pero tiene un batallón destacado en el Ayun y curiosamente, esto es de lo más curioso, un escuadrón de autoametralladoras de caballería, autoametralladoras que proceden de la guerra civil y son mixtas entre las que vinieron de la Unión Soviética y las que se fabricaron en Barcelona en el año 37. Y ahí tuvimos los primeros blindados en el Ayun, que se reducían a no más de 8. ujú, ujú. Seguimos avanzando en la historia porque, claro, no tardarían en comenzar a llegar o aparecer conflictos a nivel internacional, si no explícitos, sí ya así casi como Sí, germen, ¿no? Estoy sí, sí, hablando de la guerra de Ibn sí, Sahara, que si sí, bien no fue una sí, guerra, sí. no dejó de serlo tampoco. Sí, 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 es curioso. Cuesta mucho entender todo esto sin entender la política internacional. Claro. Es decir, estamos en plena descolonización de África, Ujú, con lo cual hay la Unión Soviética rodeada por en bases americanas, no puede salir de su espacio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Provocar conflictos detrás de la línea. Y curiosamente ahí aparecen ¿de qué se aprovechan? Del colonialismo. Y entonces por ahí empiezan a aparecer conflictos en la retaguardia de los, digamos, de las potencias occidentales. ujú, Desde Cuba, Nicaragua, todos los procesos de descolonización de África, y entonces ahí entra evidentemente Marruecos, que entonces aprovecha y bueno, se forma un conflicto apoyado por lo que se llamó el Ejército de Liberación, que no era exactamente la Fuerza Armada Real Marroquí y teóricamente amiga de España, ya saben, y entonces surgió un conflicto de 6 meses
donde hubo que mandar un gran número de tropas expedicionarias a un terreno, a Ifni por una parte y al Sáhara por el otro, a un terreno realmente complicado para tener recursos logísticos donde no había ningún puerto. Es Ujú, decir, había que desembarcar en barcazas. Hay un montón de fotografías de cómo se ujú, desembarcaban y luego trasladarlos a la Yum. En fin, era un procedimiento complejo. Ahí hubo el conflicto que todos sabemos, en Nifni por un lado y en el Sáhara por el otro, hasta el año 58 que se termina el conflicto. Se ujú, termina el conflicto y se reorganiza, digamos, todo el despliegue, ya que estamos hablando del Sáhara, a partir del año 60, 59 para 59-60, donde empezaría, digamos, un siguiente periodo. ujú. ¿Cuál sería entonces? Entonces lo que se hace es, como se ha firmado la independencia de Marruecos respecto a los protectorados de España y Ujú, Francia. sí. Entonces, todos los tercios, tercero y cuarto, que estaban, digamos, en territorio marroquí, se trasladan a Uyuni y Villa Cisneros y se reorganizan de tal manera que a partir de 1958, 59, 60, entonces tenemos que la guarnición militar del Sáhara es de 2 tercios, uno en Villacisneros y otro en Ayun, con 2 banderas cada uno y un grupo ligero de caballería que procede de la fuerza expedicionaria que se había Sí. mandado para el conflicto, más una batería de artillería, es decir, el tercio se convertía en una especie de agrupación con infantería, caballería y artillería. Ujú, Luego se tenían los destacamentos de nómadas y realmente tampoco había mucha más guarnición a partir de ahí. ujú, Y todo esto ahora tenía que desplegar en un terreno inmenso que era el Sáhara. ujú. Claro. El- Como fuerza digamos, que se fuera una ujú, fuerza militar, como si fuera un despliegue de la Guardia Civil. Es decir, entre puesto y puesto había como 200 kilómetros sí, de distancia entre uno sí, y sí. otro. Está- Es decir, había 4 grandes puestos, digamos, en el norte. eh, y me correspondió estar en uno de la próximo a Argelia, que se llamaba Esdiría, y había otro más, que era un auténtico fuerte como el de Boyés, que estaba en Magbes, y luego estaban los puestos más occidentales, pero todos muy separados. ujú, ujú. Que No, nos hagamos una idea de lo que era. es muchísimo territorio con muy poquita gente, pero que a pesar de todo, pues había que tener controlado. Vamos a seguir avanzando. Evidentemente, Sí, no se puede hablar de España del Sahara sin hablar de las prospecciones que ya se comenzaban a hacer a principios de los 60 para el tema de los fosfatos. Y efectivamente. claro, todo eso ya hace de la zona pues, un sitio que más gente quiera tener bajo su control, ¿no? Ya empieza a complicarse la historia con los fosfatos, con Marruecos que empieza a mirarlos, Argelia que también empieza a mirarlos, Mauritania que también empieza, y entonces surge un poquito más adelante, pues digamos, un movimiento de resistencia saharaui que no aceptaba las teorías de España, que en Estamos hablando principio de, ya del Frente iban por Polisario, ¿no? la, sí, Ujú, que iban por la autodeterminación del Sáhara, ujú, pero la cosa es mucho más complicada de lo que parece. O sea, muchas veces lo centramos mucho en España, Marruecos y Argelia y el Sáhara, cuando la cosa era mucho más amplia y se nos sale, podemos especular, incluso podemos comentarlo luego, pero la cosa era más complicada de lo que parece. Nadie estaba dispuesto a que apareciera un pueblo distinto en el Sáhara. O sea, que el Sáhara fuera un país. ujú, Esto ya empezaba también a complicar las cosas. Y todo esto, pues, yo comprendo. Hay otra cosa que es muy importante, que es la aparición del transistor. O sea, la tradicional forma de vivir en el Sáhara cambia ya a partir del 65, 60, casi llegando a los 70.
prácticamente cada saharaui tiene un transistor y con un transistor se escucha todo lo que sucede en el mundo. Ya. Y Ujú. entonces ya no queremos ser nómadas, ya no queremos ser, hablo de la juventud, no queremos el respeto a los padres que era tradicional en el Sáhara, no queremos, queremos otra cosa, queremos dirigir el país, pero hay una potencia que aunque nos ha dicho que somos una provincia, pues no deja de ser una Ya. potencia colonizadora y el joven saharaui eso no lo acaba de entender bien. A partir de ahí, claro, pues por una parte va creando esta idea gracias a los medios de comunicación de masas, por otra parte están los intereses que van propiciando apariciones de grupos más beligerantes Sí, y como conclusión, pues esta marcha verde que creo que era un 6 de noviembre, ¿no? Cuando finalmente se internaba sí. en la provincia. Cuando entró en el Sáhara, porque por lo visto, digo por lo visto porque en estos días que también los medios de comunicación están hablando de una forma importante sobre el aniversario, pues incluso dicen que ya se había, digamos, pactado desde varios meses antes con la nueva potencia que aparece en la sombra, que son los Estados Unidos. Mm, Los sí. Estados Unidos está a la vez, están en contacto con las autoridades españolas, saben que el régimen del general Franco está en los últimos momentos, que viene una monarquía que bueno, hoy la acepta muchísima gente, la mayoría de los españoles, pero en aquella época estaba muy cuestionada por provenir directamente Vamos, en de, definitiva, se intuía ya, cierta inestabilidad en el cambio de periodo y ahí lo aprovecharon sí, tanto Marruecos como con el apoyo de los Estados Unidos para... efectivamente. Ajá. Y entonces se organiza, digamos, la Marcha Verde, con lo cual tienen que ir unidades expedicionarias, la guarnición del Sáhara se hace más grande. Yo creo que nunca hubo peligro de guerra, creo, hoy. Pero en aquella época la cosa estaba en algunos momentos muy tensa y muy fea. Ujú. En fin, ya estuvimos hablando el otro día sobre aquella salida, ¿no? Porque finalmente España dejaba esta provincia 53 y si no me equivoco, la gestión de la misma pasaba a un acuerdo tripartito entre Marruecos, España y Mauritania, del cual creo que Mauritania se desvinculó, ¿no? Efectivamente, sí, 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 sí. La pretensión española, incluso llamando a los delegados de la ONU para que vinieran a visitar el territorio y vieran que la mayoría del territorio estaba a favor de las tesis de España, fue un fracaso completo de inteligencia. Resulta que cuando desembarcaron los delegados de la ONU, lo único que se encontraron fueron manifestaciones contra España, de los propios saharauis, etcétera, lo cual ya empezó a ser, digamos, preocupante. Ujú, Este sería, digamos, una opinión personal con independencia de los acontecimientos exteriores. Yo creo que el Polisario se equivocó de aliado al atacar a España, porque realmente las patrullas que hostigaban a las patrullas españolas eran saharauis, procedían de Marruecos, pero eran saharauis. Hay que tener en cuenta que entre la teórica frontera del río Dra y el Sáhara, todo era Sáhara, aunque hubiera un paralelo que dividía tribus, cosa totalmente absurda, pero bueno. Y ujú, entonces, pues ya no hubo más remedio que decir, bueno, si no nos quieren estos, si no nos quieren los otros, si los americanos tampoco nos quieren, y otra cosa muy importante, y siento tener que decirla, y si no tenemos el apoyo de España, y si no tenemos el apoyo de España, porque la nación española no estaba apoyando a su ejército en el conflicto del Sáhara. A lo mejor soy demasiado duro en esta expresión, pero es la opinión que yo ujú, creo y que todos los que estaban allí en ese momento tuvieron con el abandono que fue luego ya como fue. ujú. Vamos, que desde su punto de vista.
Bueno, claro, puede ser también consecuencia de esa inestabilidad que existía a raíz de este cambio Sí, sí, de- sí, sí, a raíz del cambio de régimen, a raíz de lo que fue todo lo que tuviera que ver con el ejército se asimilaba al régimen anterior, con lo cual la mitad de la población, vamos a llamar progresista, que existía en España, el estar defendiendo un estado colonialista, chocaba con, y no, nadie estaba dispuesto a que su hijo no derramara una gota de sangre. No, 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 ni siquiera una gota de sudor, ni no. siquiera una gota de sudor. Entonces, con todo este panorama, España firma esos acuerdos, dice aquí no nos quiere nadie, ni nos queremos nosotros mismos, ni nos quiere la nación, ni nos quiere nadie, nos vamos. Y aquello fue un desastre. Ujú. En fin, a raíz de aquello, cómo se ha desarrollado la historia de la zona, cómo se ha desarrollado la historia de España es algo que nos resulta mucho más próximo, pero siempre conviene conocer los antecedentes, conocer el contexto, y, por supuesto, histórico y hacerlo de la mano de alguien que también lo ha estudiado y que está destinado allí, como es el coronel Jesús Martínez de Merlo, coronel de caballería, diplomado en Estado Mayor, que no solo estuvo destinado allí, también estuvo destinado en el Instituto de Historia y Cultura Militar y por consiguiente, como decíamos al principio de la entrevista, es una voz sobradamente autorizada con la cual podríamos estar hablando el resto del programa, pero la radio es la radio y no nos da tiempo para más. Simplemente para agradecerle su presencia aquí en este programa y, por supuesto, tantísima luz que ha arrojado sobre un tema que ojalá deje de ser tan desconocido como intuyo que hasta el momento lo ha sido, como es el de la presencia española en el Sáhara Occidental. Muchas gracias, coronel Martínez de Merlo, y hasta cuando a usted le apetezca acercarse de nuevo a la radio. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y a vuestra disposición para cualquier tema histórico que tengáis previsto o lo que haga falta. Muchísimas gracias, gracias sobre todo también a los que nos van a escuchar pacientemente y buenos días.